Hollywood construye leyendas y luego las deja abandonadas en campos. Los autos que estás a punto de conocer tuvieron papeles estelares. Fueron de los vehículos más reconocidos de la televisión o del cine en su época. Y cuando las cámaras dejaron de grabar, terminaron abandonados, desmantelados, mojándose bajo la lluvia y oxidándose en deshuesaderos, patios de rescate y lotes traseros, mientras el mundo seguía girando y nadie se daba cuenta. Hoy vamos a contar 10 de esas historias. Y, a diferencia del video anterior, todos estos autos sí fueron encontrados. Algunos incluso fueron rescatados. Otros apenas sobrevivieron. Bienvenidos a Autos con Historia. Si te gustan estos recorridos donde el cine, la televisión y los fierros olvidados se cruzan en el lugar menos esperado, suscríbete al canal. Aquí seguimos el rastro de máquinas que parecían perdidas, pero todavía tenían una historia que contar. Y ahora sí, cámara, acción. Número 1. The Hunter fue la última película de Steve McQueen. Le diagnosticaron cáncer un mes después de terminarla. Murió en noviembre de 1980, 3 meses después de que la película se estrenara. Y dentro de esa película, su canto final, lo último que hizo, aparece una de las secuencias automotrices más extrañas en la historia del cine de acción. McQueen interpreta a un cazarrecompensas de la vida real llamado Ralph Thorson, quien, por diseño, es un conductor terrible. Thorson no tenía ninguna afinidad por los autos. Según se cuenta, McQueen insistió en mantenerse completamente dentro del personaje en ese punto. El Trans Am que renta en un aeropuerto de Nebraska es robado por los fugitivos a los que estaba persiguiendo. Entonces los persigue a través de un campo de maíz y una cosechadora, hasta que los fugitivos pasan por encima de su propio cartucho de dinamita. El Trans Am explota y queda partido a la mitad. Después, McQueen devuelve lo que queda del coche al mostrador de renta sobre una plataforma. La cara del empleado de renta lo dice todo. 6 Pontiac fueron proporcionados para la película. 2 fueron destruidos en la secuencia de explosión. Uno de sus restos fue llevado a un concesionario Pontiac en Chicago, que no quiso saber nada de él y lo mandó directo a un deshuesadero en Indiana. El coche desapareció. El otro Trans Am destruido fue entregado a un granjero local de Illinois, llamado Harold McQueen, sin relación con Steve, quien había prestado su camioneta y remolque para transportar los restos durante la filmación. Paramount le dio el coche como pago. Harold lo metió en su granero con toda la intención de restaurarlo, pero nunca llegó a hacerlo. Ese Trans Am permaneció en el granero de Harold durante casi 40 años antes de ser descubierto y autenticado en 2018, todavía con documentación del estudio intacta. Se vendió en subasta, en condición arruinada, por poco menos de $100,000, porque fue el último auto que Steve McQueen manejó en una película. Si encontraras ese Trans Am destruido, pero supieras que fue el último auto que Steve McQueen manejó en pantalla, ¿lo rescatarías o lo dejarías morir? Ahí está el debate. ¿Vale más el metal o el momento que cargó? Y si este Trans Am sobrevivió por pura casualidad en un granero, el siguiente caso lleva la destrucción automotriz a una escala mucho más grande. Número 2. 13 Dodge Monaco Police Interceptor de 1974 fueron comprados a la Patrulla de Caminos de California para The Blues Brothers. Todos eran antiguos vehículos de la policía, verdaderos coches de persecución, con motor 440 Magnum, suspensión de policía, amortiguadores de policía, todo lo real. Dan Aykroyd eligió específicamente el Monaco porque lo consideraba el coche de persecución policial más potente de los años 70 y quería que el auto de Elwood se ganara esa reputación. Cada uno de los 13 fue preparado de manera diferente, según lo que exigiera la escena. Algunos fueron ajustados para velocidad máxima, otros fueron preparados para saltos. Uno fue modificado durante varios meses para desarmarse por completo en el momento exacto. Ese es el coche que se desintegra frente al Ayuntamiento de Chicago en el clímax de la película. John Landis confirmó que la secuencia bajo las vías elevadas del tren, donde el velocímetro marca 118 millas por hora, fue filmada realmente a esa velocidad. Un taller de carrocería de 24 horas trabajaba de manera continua en el set, porque la producción necesitaba reparar demasiados autos demasiado rápido. De la flota original de 1650 Monaco Interceptor, que la Patrulla de Caminos de California ordenó en 1974, 13 terminaron en la película. El resto entró en servicio.
Luego salió de servicio y después pasó a lotes, subastas y al lento deterioro de cualquier vehículo gubernamental excedente. Un youtuber del canal Rocket Restorations rastreó uno de esos Monaco originales de la patrulla de caminos en un deshuesadero secreto de montaña en California, en medio de un bosque de pinos, sin motor, repintado de café cuando fue dado de baja, sentado entre los árboles, desmantelado y sin propulsor. No era el Hero Car, pero sí un ancestro directo del Bluesmobile, un coche de la misma flota exacta de 1,650 unidades que hizo posible la película. Ahí estaba, en las montañas de California, sin nada que demostrara que alguna vez había sido algo más que chatarra. Para ti un coche de la misma flota que dio origen al Bluesmobile merece ser preservado, aunque no sea el auto exacto que salió en pantalla. Ahí está el debate, sangre directa de la leyenda o simple pariente lejano. Pero si ese Monaco terminó escondido entre árboles, el siguiente carro fue creado para volar por televisión y acabó hundido en la misma tierra que debía dejar atrás. Número 3. The Dukes of Hazzard destruyó aproximadamente 300 autos durante su emisión, de 1979 a 1985. En sus temporadas más intensas, la serie promediaba más de un General Lee por episodio. La tasa de destrucción era tan extrema que la producción terminó quedándose sin Dodge Charger de 1969 a precios accesibles y tuvo que disfrazar otros modelos. Algunos eran MC Ambassador pintados de naranja con el número 01 marcado en la puerta. Así de rápido los consumían. De los autos que sobrevivieron, 18 fueron preservados en condiciones suficientemente buenas para aparecer en pantalla sin ser destruidos. El resto recibió saltos, golpes y terminó retirado. Y el primer General Lee jamás construido, el coche que la producción etiquetó como Lee 1, el auto que hizo el salto inicial del piloto sobre una patrulla, fue despojado de sus asientos delanteros y de su parrilla inmediatamente después de ese salto y enviado a un deshuesadero de Georgia. Ahí permaneció durante 23 años. Un hombre llamado Travis Bell finalmente lo recuperó y después pasó por varios dueños más. Años después, una cuenta de Instagram llamada Rotting Classics publicó fotografías de un lote en Georgia con varios Chargers naranjas, puertas soldadas, jaulas antivuelco e interiores desmantelados en distintos estados de colapso. Al menos un verdadero modelo RT confirmado estaba entre ellos, sentado entre pasto a la altura de las rodillas, con el número 01 apenas visible bajo años de mugre. No está completamente establecido si esos autos específicos fueron vehículos originales de producción, pero la evidencia física habla con claridad. Jaulas antivuelco, puertas soldadas, interiores despojados, construidos para impacto y no para comodidad. Estos eran coches hechos para volar por el aire en televisión todos los viernes por la noche y terminaron en la misma tierra de Georgia de la que supuestamente estaban escapando. El auto de televisión más famoso en la historia estadounidense volvió al suelo. Si vieras un Charger naranja hundido en el pasto, con puertas soldadas, restos de jaula y señales de haber sobrevivido a asaltos reales, ¿invertirías tiempo en probar su origen o lo dejarías perderse como otro proyecto demasiado incierto? Si estas búsquedas de autos que parecen muertos pero todavía esconden procedencia te atrapan, acompáñanos en el canal suscribiéndote. Aquí seguimos historias que otros dieron por perdidas. Y lo que viene ahora no es solo otro auto famoso. Es un vehículo que millones veían como si estuviera vivo. Número 4. Entre 20 y 22 Pontiac Firebird Trans Am negros fueron utilizados durante la producción de Knight Rider. Pontiac originalmente rechazó el programa. El gerente de promoción de ventas de la época pensó que sonaba como My Mother the Car y no quería que la marca quedara asociada con eso. Pero fue desautorizado cuando la serie se convirtió en un éxito. General Motors suministró coches de manera constante, con un golpe de suerte importante. Un tren se descarriló en Selma, California, en noviembre de 1982, transportando Camaros y Firebirds nuevos hacia concesionarios. Varios vagones se volcaron. Los coches no quedaron dañados, pero ya no podían venderse como inventario nuevo. La producción de Knight Rider recibió una flota de ellos. La condición de General Motors para proporcionar los autos era innegociable. Cuando la filmación concluyera, los coches tenían que ser destruidos. Solo 5 sobrevivieron. 4 tienen ubicaciones documentadas y confirmadas. El quinto fue enviado a una atracción de exhibición en Universal Studios Hollywood después de que terminó la serie.
Se quedó en esa exhibición durante años, mientras los visitantes pasaban junto a él y se tomaban fotografías. Luego la atracción cerró. Universal vendió ese kit a un deshuesadero. El coche que millones de estadounidenses veían cada semana, el coche al que David Hasselhoff le hablaba como si estuviera vivo, terminó en un lote esperando ser aplastado. Dos fanáticos llamados Jay Huth y A.J. Palmgren habían estado buscando los 5 kits sobrevivientes durante años. Localizaron el auto del deshuesadero de Universal en un lote de San Diego, juntaron suficiente dinero para comprarlo antes de que fuera triturado y lo sacaron de ahí. Desde entonces lo restauraron y lo exhiben en eventos automotrices. Un coche que Universal había construido para ser indestructible en pantalla, que se reparaba solo, que saltaba, que nunca era atrapado, estuvo a días de una compactadora cuando 2 personas a las que les importaba lo suficiente aparecieron con sus chéqueras. Cuando un coche como Kit se vuelve parte de la memoria de millones, ¿crees que el estudio tiene la responsabilidad de preservarlo o después del rodaje debería correr el mismo riesgo que cualquier otro vehículo usado? Pero de una máquina futurista que hablaba pasamos a una persecución mucho más silenciosa, un Mustang perdido bajo el sol de Baja California. Número 5. 2 Ford Mustang G390 Fastback de 1968. Color Highland Green fueron utilizados en Bullitt. El Hero Car, el que McQueen manejó para las tomas cerradas, desapareció en manos privadas después del rodaje y permaneció oculto en un granero de Kentucky durante casi 40 años antes de que la familia propietaria finalmente lo revelara. Esa historia se ha contado. Se vendió en Mecum en 2020 por alrededor de $3.5 millones. Todos has escuchado esa historia. El Stunt Car es diferente. Ese fue el que recibió todo el castigo que la persecución exigía. Una torre de suspensión se agrietó y tuvo que ser soldada de nuevo, y cuando terminó el rodaje fue enviado directamente a un deshuesadero. En algún momento, nadie ha documentado completamente cuándo ni cómo, fue enviado a México. Terminó en un pequeño deshuesadero en Baja California Sur, en el extremo sur de la península, sin tren motriz, repintado de blanco y deteriorándose bajo el sol durante cerca de 40 años. Un hombre llamado Hugo Sánchez lo compró junto con un segundo Mustang por unos $5,000, con la intención de convertir ambos en réplicas de Eleanor para su taller. Su socio revisó el VIN antes de comenzar a cortar, una sola búsqueda. Esa búsqueda detuvo al coche antes de convertirse en piezas para un tributo a Nicolas Cage. La autenticación confirmó la base Highland Green debajo de la pintura blanca, los agujeros de montaje de cámara perforados en las salpicaderas traseras para los soportes originales de filmación y los sellos VIN coincidentes en varias partes. Steve McQueen y los fanáticos pasaron los últimos años de su vida tratando de localizar este coche y estuvo en baja todo ese tiempo. Si descubrieras que el Mustang que ibas a modificar era una pieza perdida de Bullitt, ¿frenarías todo o seguirías con tu proyecto? Esa decisión separa a un constructor de un custodio de historia. 5 autos abajo, 5 por delante. Y el siguiente no solo cruzó películas, vivió 2 vidas distintas antes de que alguien entendiera lo que realmente era. Número 6. Este coche tuvo 2 vidas en el cine antes de que alguien le perdiera la pista. Comenzó como un Hero Race Car en two-lane blacktop en 1971. Pintura base gris mate, motor Big Block 454. El coche que James Taylor y Dennis Wilson manejaban por el suroeste estadounidense esbando a cualquiera dispuesto a correr. 2 años después, el mismo coche fue pintado de negro brillante, recibió una defensa cromada y una nueva toma de aire en el cofre, y fue entregado a un joven Harrison Ford para American Graffiti. Bob Falfa, el antagonista con sombrero de vaquero que buscaba derrotar al Deus Coupe de John Milner. Antes de Han Solo, antes de Indiana Jones, este fue el coche. El supervisor de transporte de la película recibió la tarea de deshacerse de los autos después de la filmación. Uno de los 2 Chevy 55 sobrevivientes fue enviado a la trituradora después de pasar varios años en un patio de rescate. El otro, el coche interior de cámara, el que estaba cableado para grabación de diálogo, fue vendido a un mecánico del estudio, quien rápidamente le quitó el motor para usarlo en un bote y le dio el coche a su hijo. El hijo lo repintó de blanco con una franja tipo candy. Cambió de manos varias veces más antes de que el historiador Walt Bailey lo rastreara en Canadá, en condición deteriorada, lo comprara y lo llevara de vuelta a Estados Unidos. Cuando Bailey lo encontró,
Los soportes de montaje de cámara de la filmación todavía estaban en la carrocería. Este es un coche que apareció en dos de las películas estadounidenses más significativas de principios de los años 70. Formó parte de una doble función de ensueño para cualquier amante del cine automotriz. Protagonizó la película que empujó a George Lucas hacia Star Wars y terminó en Canadá con una pintura de franja candy antes de que alguien fuera a buscarlo. Si un auto participó en dos películas históricas, para ti vale más por su mecánica, por las pruebas físicas de filmación o por la cantidad de cultura que pasó sobre su carrocería. Ahí está el debate, máquina, evidencia o memoria cinematográfica. Si este tipo de hallazgos te está haciendo mirar los coches viejos con otros ojos, acompáñanos en el canal suscribiéndote. Aquí seguimos rastros que otros dejaron perder. Y ahora entramos en territorio de terror, donde el coche no solo era parte de la película, era la amenaza. Número 7. Christine, de John Carpenter, necesitaba Plymouth Fury de 1958, y los Plymouth Fury de 1958 ya eran escasos cuando la película entró en producción en 1983. La producción total del verdadero Fury de 1958 fue de alrededor de 5.300 unidades. Columbia Pictures consiguió entre 16 y 28 coches para la producción. No solo Fury, también Belvedere y Savoy, todos pintados de rojo para interpretar a Christine en diferentes escenas y distintos estados de condición. La mayoría fueron destruidos deliberadamente. La película lo necesitaba. Christine choca, arde, es aplastada y se regenera. No puedes fingir eso en pantalla con un solo auto y trucos de cámara. Necesitas múltiples coches en múltiples etapas de daño y necesitas estar dispuesto a destruirlos. El equipo de Carpenter cumplió. Para cuando terminó la producción, el grupo de autos que Columbia había reunido estaba mayormente acabado, estrellado contra paredes, incendiado frente a la cámara o enviado a chatarra cuando repararlos ya no valía la pena. Un puñado de sobrevivientes documentados ha aparecido en subastas a lo largo de los años y se ha vendido por mucho dinero, autos con procedencia genuina de la producción. Pero la gran mayoría de los más de 20 coches que interpretaron a Christine terminaron en deshuesaderos sin documentación, sin VIN registrados, sin seguimiento. Durante décadas, entusiastas han estado sacando carrocerías Mopar de 1958 de campos y lotes, esperando encontrar una. La respuesta honesta es que la mayoría de las Christine siguen allá afuera en varios estados de óxido, imposibles de identificar sin los registros que nunca se conservaron. El coche de terror más famoso en la historia del cine está disperso en pedazos por deshuesaderos estadounidenses y nadie sabe qué piezas le pertenecen. Si apareciera una carrocería oxidada con posibilidad real de haber sido una Christine de producción, ¿apostarías por investigarla o preferirías no meterte en un misterio que quizá puedas probar nada? Y después del terror, pasamos a un detective de televisión que no necesitaba dobles para hacer hablar a su Firebird en cada persecución. Número 8. James Garner no estaba impresionado con los conductores de acrobacias en el set, así que hizo toda su propia conducción en The Rockford Files. Cada giro en J, cada persecución, cada derrape chillando por un estacionamiento. Ese era realmente Garner detrás del volante. Había sido entrenado por Bob Bondurant y entendía la dinámica de un coche como la mayoría de los actores nunca se molesta en entenderla. El Pontiac Firebird era tan parte de su personaje como la casa rodante en la playa y los mensajes de la contestadora. Pontiac suministró 3 Firebird nuevos por temporada durante toda la serie. Los autos eran Fórmula 400 despojados de sus alerones e insignias Fórmula, para hacerlos parecer la versión más humilde Spree, porque Jim Rockford era el tipo de hombre que podía pagar un Firebird, pero no la versión llamativa. Fueron repintados en un tono específico de dorado tomado de un código de color Cadillac de 1960, y se reemplazaban anualmente para que el estilo del año en curso siempre apareciera en pantalla. Cuando la serie terminó en 1980, James Garner compró personalmente uno de sus Firebird de 1978 y lo manejó hasta mediados de 1981. Eventualmente lo vendió a una estación de televisión local en Carolina del Norte, que lo rifó en 1982. A partir de ahí pasó por manos privadas, y la procedencia se fue volviendo cada vez más delgada y difícil de rastrear con cada transacción.
Un superfan de Rockford llamado Pat McKinney encontró uno de los coches de sonido de producción listado en eBay, en condiciones verdaderamente difíciles, torcido, gastado, apenas reconocible como lo que había sido. Pasó 15 años restaurándolo, preservando las entradas originales de micrófono cableadas en el piso de la consola, los soportes de cámara, las bases del equipo de sonido y todo el montaje que probaba que no era una réplica de fan, sino un verdadero vehículo de trabajo de la producción. Jay Leno lo manejó y dijo que le daban ganas de combatir el crimen. Los que nadie ha encontrado siguen allá afuera, probablemente en el mismo tipo de condición en la que McKinney encontró el suyo. ¿Tú qué valorarías más? ¿Un Firebird perfectamente restaurado o uno con cicatrices reales del set? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente auto demuestra que a veces una decisión de estudio puede convertir un coche odiado por su actor en uno de los diseños más recordados de la televisión. Número 9. El Gran Torino de Starsky and Hutch nunca debió existir. El creador de la serie, William Blinn, quería un Chevrolet Camaro convertible verde. Ese era su coche personal cuando era joven y escribió la serie pensando en él. Pero la productora tenía un acuerdo existente con Ford, no con Chevrolet. Blinn recibió un Gran Torino rojo con una franja vectorial blanca. Y durante 4 temporadas, esa franja se convirtió en uno de los esquemas de pintura más reconocidos en la televisión estadounidense. Paul Michael Glaser, quien interpretó a Starsky, odiaba el coche desde el primer momento y lo llamó el tomate rallado. Los guionistas metieron esa línea dentro de la serie. Ford suministró aproximadamente media docena de Gran Torino de 1970 y 4 a 1976 para la producción, a través de su programa de préstamo de coches para televisión de estudio. Los 2 Hero Cars, etiquetados en el set como Torino número 1 y Torino número 2, fueron subastados por Ford después de que terminó la serie y pasaron por varios dueños. Ambos fueron restaurados eventualmente. 3 de los autos de producción están confirmados como sobrevivientes. Los coches de acrobacia son otra historia. Los que saltaron, chocaron contra botes de basura y fueron estrellados contra obstáculos durante 4 temporadas de filmación, también subastados cuando terminó la serie. Pero esos coches fueron a compradores privados sin documentación significativa de procedencia, y la mayoría terminó siendo manejada hasta el cansancio o enviada a la chatarra. Ford también produjo alrededor de 1,300 ediciones limitadas Starsky and Hutch Gran Torino para el público en 1976, lo que creó un problema permanente de autenticación. Las imitaciones superan por mucho a los originales. Cualquiera que encuentre un Gran Torino rojo con franja blanca en un deshuesadero tiene, con suerte, una posibilidad de 50 y 50 de tener algo real. Varios han sobrevivido con el paso de los años en condición deteriorada, pero sin la documentación necesaria para confirmar que alguna vez estuvieron en el set. Si encontraras un Gran Torino rojo con franja blanca, ¿te bastaría la posibilidad o necesitarías papeles para creerlo? Déjame tu postura en los comentarios. Y cerramos con un Charger que parecía destinado a la gloria de culto, hasta que su destino terminó siendo más absurdo que cualquier persecución de película. Número 10. Dirty Mary Crazy Larry se estrenó en la primavera de 1974 y recaudó una gran cantidad de dinero. Fue el mayor generador de ingresos de Fox ese año, con aproximadamente 14.5 millones en ingresos de distribución cinematográfica. Peter Fonda dijo después que no podía creer cuánta gente la había visto 4 o 5 veces. Es una película de culto para la gente Mopar de la misma manera en que Bullitt es una película de culto para los fanáticos del Mustang. Y la razón es el coche. El Hero Car es un Dodge Charger RA 440 Magnum de 1969, en un color llamado Citron Yeya, un amarillo verdoso de fábrica de Chrysler de 1971, aplicado por el equipo de la película sobre un coche que no salió de fábrica con ese color. Durante décadas, la gente recordó el Charger como un amarillo banana brillante, porque cada copia de cine, cada VHS y cada transmisión de televisión tenía el color corregido por procesadores de película que pensaban que ese tono verdoso era un error de iluminación. No se corrigió hasta el lanzamiento en DVD de 2005. Se usaron 3 Charger. El Hero RT, el verdadero coche 440 Magnum usado para tomas de belleza y primeros planos, fue vendido a través de un listado de autos de la industria cinematográfica después de la producción.
Un miembro del equipo de una conocida serie dramática de televisión de la época lo compró probablemente por un par de miles de dólares. Lo manejó durante algunos años y luego su exnovia pidió prestado el coche. Ella dejó que su hermana de 13 años lo sacara a una calle lateral. La hermana entró en pánico, terminó en una rampa de entrada a la autopista y se llevó una barrera de protección. El Charger que Peter Fonda manejó entre saltos de puente levadizo y persecuciones de helicóptero por gran parte de la California rural quedó destruido en una calle suburbana por un adolescente que ni siquiera tenía edad para tener licencia. Nunca fue restaurado. Un segundo Charger, un stunt car que no era RT, actualmente está en un patio trasero en Sun Valley, todavía usando la pintura citronella y la franja negra original, con primer rojo en la salpicadera del lado del conductor donde se reparó daño después de la filmación. Su dueño ha confirmado que no está en venta. El Hero Car se fue. El coche de calle se está oxidando en un patio. Así termina la historia. Si ese segundo Charger estuviera en tu patio, ¿lo restaurarías, lo venderías o lo dejarías intacto como pieza de historia? Quiero leerte abajo. 10 historias de abandono, rescate, óxido, documentación perdida y personas que llegaron justo antes de que fuera demasiado tarde. Algunos fueron estrellas de televisión. Otros fueron coches de cine que cargaron persecuciones, explosiones, saltos, cámaras, micrófonos y cicatrices reales de producción. Y quizá eso es lo que más pesa de estas historias. Que muchos de estos autos no fueron tratados como reliquias cuando terminó el rodaje. Fueron vendidos, olvidados, escondidos, desmantelados o tirados en patios donde nadie imaginaba que todavía cargaban una parte de la cultura popular. Pero alguien miró 2 veces, alguien revisó un VIN, alguien vio un soporte de cámara donde otros solo veían óxido. Alguien decidió que ese coche merecía volver a tener nombre. Si este episodio te hizo mirar distinto los autos abandonados, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también ame estas historias. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos autos rescatarías antes de que desaparezca para siempre? Porque algunos coches no vuelven solos, vuelven porque alguien se niega a dejarlos morir.